Que vamos a hablar y de ese camino estamos hablando para la reactivación económica. Nos ha dicho Juan Carlos de Margarida en la presentación del Observatorio Económico que va a ser largo y amargo. Es lo primero que le voy a preguntar al economista, decano presidente del Colegio de Economistas de Valladolid. Juan Carlos de Margarida, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Un placer estar con vosotros. Un placer para nosotros también siempre. Has hecho la presentación de este Observatorio Económico y el gran titular podría ser el siguiente: Camino para la reactivación económica, largo y amargo. Explícanoslo. Sí, vamos a ver. Mira, realmente, el observatorio lo que está haciendo es un análisis del segundo trimestre y de la evolución que va a tener a lo largo de este año y del 21. La verdad es que se había empezado a reactivar un poco la economía en el segundo, cuando ha venido el periodo estival de las vacaciones, pero los rebrotes han paralizado absolutamente todo. Entonces, el mayor problema que puede tener la economía es la incertidumbre. Si existe incertidumbre, pues realmente el ciudadano, que es el consumidor, el que hace el motor de la economía fundamentalmente, el que hace que las empresas puedan fabricar y vender y de alguna forma ellos comprar, pues se paraliza. Y al paralizarse el consumo, pues porque no se sabe muy bien cómo va a salir las cosas, si realmente los ERTEs van a ir a ERES y si estos ERES van a ser desempleo, pues realmente existe una desconfianza completa de la economía. Por eso estamos en una situación pues bastante angustiosa. ¿Hay alguna manera de frenar esto? ¿Es imprescindible qué? Porque hablabais de transformar el modelo productivo. ¿A qué te refieres? Sí, vamos a ver. El presente, que ya es un futuro, anda sobre una serie de situaciones que nos están diciendo la transición ecológica, digitalización y movilidad sostenible es la base sobre la que se sustenta la nueva economía, ¿no? Y es donde van a venir las ayudas de la Unión Europea. La Unión Europea no ayuda a cualquier situación que tengamos en España. La Unión Europea, fundamentalmente las ayudas van a estas tres cosas, ¿no? Entonces, el sistema productivo tiene que cambiar. En primer lugar, hemos visto que en estos momentos ya Internet está en nuestras casas, Internet está en nuestros negocios, Internet está en la forma de comprar, ¿de acuerdo? El teletrabajo también existe una situación nueva a la hora de trabajar y entonces hay una nueva concepción de todo el sistema. Y toda esa nueva concepción, junto con lo que la Unión Europea está viendo que puede ser un futuro, como puede ser el sistema ecológico, la digitalización o la movilidad, ¿de acuerdo? Pues va a hacer que el cambio, el tejido industrial, empresarial y de concepción del ciudadano cambie en los próximos años y tenemos que ir al unísono, no ni por detrás ni tampoco por delante, sino al unísono de ese cambio en la Unión Europea. Tendríamos que apostar por esas ayudas necesarias para el sector empresarial, porque también lo que sustenta el empleo en nuestra comunidad en Castilla y León es ese sistema empresarial, ese sector empresarial. ¿Habría que apoyar mucho más? Sí, por supuesto. Vamos a ver. El motor de la economía es el ciudadano porque compra. Sí. Pero si no hay nada que comprar, evidentemente no se genera lo que es lo siguiente. Todo esto es la pescadilla que se mueve la cola, podemos decir, ¿no? Entonces, las empresas son sumamente importantes. Gracias a las empresas hay empleo, gracias al empleo hay consumo. Entonces, está todo interrelacionado. El problema que tenemos es el mercado de trabajo de Castilla. Bueno, Castilla tiene una serie de debilidades, pero bueno, que están generalizadas en toda España. Pero bueno, tiene una serie de debilidades. Castilla, por ejemplo, en el mercado de trabajo existe mucha temporalidad, que es un mal también de España, ¿no? El 94% de los empleos de Castilla y León son trabajos temporales y se han visto más afectados, bueno, gracias a los ERTEs se han mantenido, pero se ven más afectados cuando existen vaivenes en la economía, porque son los primeros en perder lo que es el empleo, ¿no? Y después existe un bajo nivel formativo. El empleo que existe en estos momentos en Castilla y León necesita formarse para las nuevas digitalización, las nuevas tendencias que hay en un futuro. Es un camino arduo, y digo angustioso en el titular, porque vamos contracorriente y tenemos que tener las ideas muy claras, sobre todo los gobernantes. Nuestros gestores, el gobierno de España y el gobierno de la comunidad tienen que tener las ideas y avanzar por delante de lo que es el ciudadano. Tiene que ser un poco el que nos lleve por el camino donde todo esto confluya a un bien común y que las nuevas generaciones puedan subsistir de una forma coherente, con una calidad de vida al menos como la que hemos tenido en la actualidad, la generación actual. ¿Cuándo notaremos, Juan Carlos, la mejoría y en este caso la recuperación? Quizá, bueno, estamos condicionados ahora mismo, ¿no? Por sobre todo la situación en nuestro país. Parece que hasta que no haya un tratamiento probado y eficaz, hasta que no exista el milagro, parece que no va a haber tampoco solución. Vamos a ver. Existe una canción que es Salud, Dinero y Amor, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ir confrontado, sobre todo las dos primeras cuestiones. En este momento, lo más importante que tenemos que tener es garantía de salud, porque cualquier rebrote o cualquier contagio paraliza una empresa. Paraliza una parte de la empresa,
un grupo de personas en los que haya un contagio en uno de los miembros ha paralizado y ha confinado a todo el grupo. Por tanto, estamos paralizados en todas las actividades. Entonces, lo más importante en este momento es garantizar la salud. Y que los rebrotes que vamos a tener, estamos teniendo ahora, estamos viendo Madrid cómo está y cómo está saliendo en todas las partes, ¿no? Los rebrotes sean los más distantes posibles y los controlados, para que nos dé tiempo a que esa vacuna pueda de alguna forma, la vacuna o como el tratamiento que se tenga que hacer, que no tiene por qué ser una vacuna estrictamente, de acuerdo, pues pueda paralizar de alguna forma y sostener todo este sistema. Entonces, mientras eso no ocurra, la economía está en un hilo. Y está la economía en palabras mayúsculas, ¿eh? Estamos hablando de la política económica de un país y estamos hablando de la política de una empresa y de la formación de una empresa. Entonces es un problema que está ahí y que se resuelve con la solución y en la resolución de la salud. Quiero que hablemos también de esas ayudas, quiero que hablemos de la buena gestión también, porque claro, me imagino que tenemos que pedir todos ese ejemplo a quien está gestionando los recursos públicos, los privados, por ejemplo, a la hora de entregar los ERTEs y a la hora de hacer una valoración. Ahora mismo me comentaban incluso que se está valorando por parte del Gobierno central sacar del ERTE a tiendas de alimentación y demás, de los que han sido esenciales, ¿no?, en esta pandemia. ¿Puede afectar esto o es bueno, sobre todo, que ahora se gestione bien, que se mire con lupa quién merece un ERTE y quién no? Porque a lo mejor estamos dando ERTEs a quien no lo necesita y eso en perjuicio del dinero de todos, ¿no? Mira, Fernando, es todo muy complejo. Los ERTEs funcionaron, no han funcionado maravillosamente bien a partir del 14 de marzo porque han sostenido y mantenido el empleo y las empresas del país. Pero los ERTEs cuestan una pasta enorme, nos cuesta muchísimo dinero, un dinero que no tenemos, ¿vale? Y que estamos esperando que venga de Europa, porque la gente también está equivocada. El dinero que viene de Europa es para esas tres cosas que te acabo de decir: transición ecológica, digitalización y movilidad sostenible. O sea, para unas cosas muy concretas. No estamos hablando de solucionar el mercado laboral y empresarial de España. Entonces, lo que sí que es cierto es que los ERTEs tienen que estar durante un periodo de tiempo para garantizar que no se destruya la empresa, no el empleo, la empresa, porque si se destruye parte del empleo, es relativo, porque la empresa sigue funcionando y cuando se recupera la empresa ese empleo vuelve a ser retomado. El problema es que la empresa desaparezca. Si la empresa desaparece, un sector desaparece, es lo más problemático que puede existir. El problema es hasta dónde pueden llegar o dónde deben llegar los ERTEs. Está claro que existe todavía muchísima inestabilidad, que en un principio va a ser para junio, después va a ser para septiembre y ahora que se quiere que sea para diciembre. Tiene que haber un final en todo esto. Lo que sí que es cierto es que estamos en un momento en los que, como vienen los rebrotes que no pensábamos que iban a ser tan fuertes, yo esperaría hasta diciembre con todos los ERTEs de todos los sectores, ¿de acuerdo?, lo que había hasta ahora, para ver un poco y pensar qué se puede hacer a partir de enero. Y digo pensar, porque yo creo que a lo largo de todo este tiempo se ha pensado relativamente. Se ha pensado que por parte de nuestros gobernantes de que no va a pasar nada, de que al final iban a ser unos rebotes mínimos, y al final está viendo que la pandemia está siendo muy dura y que puede trastocar muchísimo todas las actividades. Por eso es importante, o sería deseable, que los actores que gestionan los recursos públicos y privados pues se comporten con calma y con responsabilidad, con mucha objetividad, y que huyan de sobreactuaciones y sobre todo de partidismos, evidentemente, porque estamos teniendo una cuestión que es muy importante, que es el sostenimiento de una generación completa que puede irse al traste. Entonces hay que estar con mucho cuidado, porque está viendo, al mismo tiempo que está la pandemia, está viendo un cambio generacional y un cambio de mentalidad del sistema del teletrabajo, de la digitalización, todo de golpe y al mismo tiempo. Y hay que hacerlo con mucha calma. Con mucha calma. Hablando de teletrabajo, el Gobierno y agentes sociales ayer llegaron a un principio de preacuerdo para regular el teletrabajo. Se da así luz verde a ese nuevo decreto de teletrabajo. ¿Son claves de una nueva norma a la que nos tendremos que ir acostumbrando? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo único que hay gente que piensa que es que el teletrabajo, este Real Decreto es para que se trabaje en su casa nada más y ahí está, no. El trabajo se tiene que combinar con el trabajo presencial y tienen que ser momentos oportunos y claves, que resuelven también situaciones muy excepcionales, como puede ser una pandemia como la que hemos tenido, ¿de acuerdo? Porque nos ha pillado a todos, fatal, ¿no? Incluso a las universidades, en un momento determinado hemos tenido que recurrir, los profesores universitarios hemos tenido que recurrir al teletrabajo de una forma de golpe, sin saber muy bien cómo tenemos que actuar, o sea,
Hay que cambiar el sistema, hay que cambiar la mentalidad, pero no puede sustituirse el teletrabajo por el trabajo presencial. Es un complemento al trabajo presencial y a partir de ahí funcionar de la forma más normalizada posible. La última vez que hablábamos de superar el nivel de exportaciones anterior a la crisis, la del COVID-19. Sí. Decías que era clave para la reactivación económica de Castilla y León. No sé si hemos recuperado algo o aquel titular se ha quedado en eso, en solo un titular. No. Se ha recuperado. Vamos a ver. Tú piensas que el último mes del primer trimestre no ha habido exportaciones. Se ha parado absolutamente todo. Algo de alimentación, entonces cero. Entonces, claro está, hemos caído en las exportaciones de una forma abismal. Lo que sí que es cierto es que llevábamos, y te comentaba la anterior vez, que llevábamos ya en 2019, finales del 18, 19 y al principio del 20 hasta el 14 de marzo, iban disminuyendo la actividad económica y por tanto las exportaciones. Pero no solamente de Castilla y León, a nivel de Europa y a nivel del mundo, ¿de acuerdo? Porque está habiendo un cambio de la globalización, de la mentalidad de la globalización. Lo que sí que es cierto es que en estos momentos nuestras exportaciones penden de un hilo, nuestras y las de todos, porque claro, ¿a dónde exportamos? Este país está confinado, esos sectores están confinados, lo que habría que hacer es abrir de tal forma el abanico para que pudiéramos exportar a mayores países posibles y continentes, porque si en uno se cierra, el otro está abierto, y si el otro hay un sector que no se puede exportar, que en el otro sitio sí que puede haber. Tenemos que tener, digamos, un plan de contingencia para poder resolver todo el problema hasta que esto resurja o se vuelva a una normalización o normalidad, si se me permite la expresión. Quiero decir a nuestros oyentes que estamos hablando con Juan Carlos de Margarida, es economista, decano presidente del Consejo de Economistas de Valladolid. Hoy han presentado el Observatorio Económico correspondiente al segundo trimestre de 2020, donde, bueno, pues habéis analizado la situación actual, las medidas que se deben adoptar en nuestra comunidad para esa recuperación económica en este tiempo de pandemia. Juan Carlos, cuando te has encontrado con cifras, datos, cuando te has encontrado mirando a los diferentes sectores, sabemos lo castigado, por ejemplo, que está el sector de la hostelería, la hotelería también, sabemos lo castigado que está el sector de la cultura, por ejemplo, los eventos, todo. El otro día manifestándose en las calles de prácticamente todo el mundo. Juan Carlos, ¿qué sector te asusta en estos momentos? ¿O qué sectores son los que más peligro corren en este tiempo de pandemia? Pues mira, todo lo que hace referencia al ocio, en este momento está paralizado, completamente. En cuanto tenemos un nivel 1 o un nivel 2, la reducción a 10 personas te hace parar completamente todo. Estamos sosteniendo el sistema de la hostelería gracias a las terrazas, pero viene el mal tiempo. Y evidentemente sí que es cierto que en el norte de Europa pues hay terrazas todo el año y aunque sea invierno no, hay las mesitas con las pantitas y con los reflectores estos de calefacción. Pero nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. Se nos ha parado completamente la actividad del ocio y del tiempo libre, vamos a llamarlo así. ¿De acuerdo? Y ahí entra la cultura, entra los viajes, entra lo que es la restauración, la hostelería, todo, absolutamente todo. Lo que sí que es cierto es que otro de los sectores importante que ha tenido un gran efecto es el comercio. El comercio más o menos se va bandeando para aquellos que tienen la digitalización ya implantada, que es Internet, se va bandeando, pero claro, el comercio de proximidad de un barrio, pues es muy difícil que tenga una digitalización o que la gente le compra a través de Internet, ¿no? Entonces hay una aceptación o un cambio que tiene que haber en esos momentos. Son los dos sectores más importantes, hay más, ¿de acuerdo? Pero los que más sangría tienen en estos momentos es el ocio y tiempo libre y el comercio, fundamentalmente. Hablabas de esas altas dosis de desconfianza, incertidumbre, de angustia. Sí. Esto está paralizando a muchos sectores, nos está paralizando también al consumidor. Todas estas noticias que nos vienen de Madrid, ayer el acuerdo que llegaron la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente del Gobierno con Pedro Sánchez, reunión, confinadas algunos de los barrios, algunas de las zonas, lo que se prevé que pueda ocurrir también, porque cuando ves las barbas de tu vecino, bueno, pues es eso, ¿no? Lo que estamos haciendo otras comunidades también con nuestros datos, con nuestras cifras, y el ir conociendo poco a poco que esto puede empeorar ahora cuando aparezca la época de la gripe también, y bueno, pues todo lo que pueda llegar. ¿Esto a dónde nos puede llevar? Porque claro, ahora mismo decimos, se paraliza todo por esa situación de incertidumbre. La incertidumbre genera el miedo paraliza la economía, porque el primero que tiene miedo es el dinero. Sí, vamos a ver. Es todo muy complicado, muy complejo, es muy importante que el ciudadano, dentro de la incertidumbre que tenga confianza, en la gestión que se está haciendo. Sumamente importante, porque eso lo que le da es, dentro de la incertidumbre, una cierta tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien y que esto, en cuanto se resuelva, pues va a tirar todo hacia adelante.
Pero para eso necesitamos que los que nos gestionan, las personas que nos gestionan, de hecho los gestores públicos y privados, en todos los aspectos, pues primero que den un ejemplo de unidad, de sacrificio, pero sobre todo de austeridad. Es decir, yo te decía antes que no tenía que ver sobre actuaciones, y mucho menos temas partidistas. Lo que sí que es cierto es que cuando se está intentando resolver un problema que es sanidad económico y sobre todo lo que es tema personal de lo que es la salud, ¿de acuerdo? Tiene que haber una coordinación entre administraciones completa, unánime y de mucha prontitud. Y estoy hablando del Gobierno de España, estoy hablando de las comunidades autónomas y estoy hablando de las locales, estoy hablando de los ayuntamientos y diputaciones. Todos a una, como los de Fuenteovejuna. No podemos estar esperando a reuniones de dos partes para ver qué se va a hacer. Es que eso no tenía ni que cuestionarse. Eso tiene que haber ya un equipo de trabajo conjunto en todos los aspectos, tanto a nivel provincial como a nivel de comunidad autónoma y de gobierno, en donde simplemente sea una rueda. En cuanto hay una alerta, todo se ponga a funcionar y no haya que esperar alguna reunión expresamente como lo ha pasado en Madrid. No es una crítica, pero sí que es cierto que es un cierto descontento, porque la verdad, cuando hay un problema, tiene que resolverse con muchísima prontitud. Y eso es lo que da la garantía y la seguridad al ciudadano. Da la sensación de que nos hemos enfrentado, y es verdad, no da la sensación, es una realidad, nos hemos enfrentado a algo nuevo con la crisis del COVID-19. Los sanitarios lo dicen, nos hemos enfrentado a un virus del que desconocíamos prácticamente todo. En economía también ha pasado un poco, quiere decir, hemos tenido otras crisis. Se hace una comparativa, por ejemplo, con el 2008, la crisis del ladrillo, burbuja inmobiliaria, afectando sobre todo a ese sector. Nos hemos encontrado también, Juan Carlos, ahora analizando todo lo que está ocurriendo, que quizá nos ha pillado a todos, bueno, pues eso, con una nueva... Nos ha pillado con el paso cambiado. En ese sentido, quiere decir, desconocemos muchísimo de lo que esta crisis trae como consecuencias, ¿no? Mira, desconocemos todo y te voy a decir el porqué. Esta crisis es totalmente distinta a todo lo que hemos vivido anteriormente. Ni el crack del 1929, ni la crisis que ha habido del petróleo en los 70, ni la crisis que ha habido en el 2008, ¿de acuerdo? Se parece a esta, porque había actividad económica. O sea, había unos sectores, la construcción, una serie de cuestiones que trastocaban a todos los sectores, pero los demás funcionaban malamente o mejor, ¿de acuerdo? Pero es que aquí hemos parado la actividad al 100%. No ha habido fabricación, no ha habido actividad absolutamente para nada. Se ha parado el mundo. Se ha parado el mundo, se han parado los aviones, se han parado los barcos, los transportes, se ha parado el comercio, se ha parado los servicios, se ha parado la cultura, se ha parado todo, excepto la alimentación y lo que son los servicios mínimos de los gobiernos, del Estado, ¿no?, de la administración pública. Todo lo demás se ha parado completamente. Y eso, claro, es un antes y un después. Nadie estábamos preparados para eso. Esta solución tendrá que ser global, quiere decir, es una crisis global, es una pandemia que también está afectando a todos los países del mundo y al primer mundo también está afectando, ¿no? Porque si fuera una cosa que solo le pilla a unos cuantos, bueno, pues a lo mejor estaremos hablando de otra cosa diferente. Pero al ser así, también muchos dicen el optimismo de que va a ser una recuperación global y que al menos se tendrán que poner de acuerdo. Y sobre todo, ¿para cuándo? Porque sí que echamos en falta el diálogo que pueda haber entre comunidades y el gobierno central. Pero fíjate lo que es a nivel europeo o a nivel internacional, que parece que todavía nadie se está poniendo de acuerdo en ponerle solución a algo que la verdad tiene mucho que ver con lo sanitario, y ahí no sé lo que estará haciendo en este caso la Organización Mundial de la Salud, pero también a nivel económico deberíamos ya estar sentando las bases de lo que puedan ser esas reuniones que tienen que llegar sí o sí en un futuro por todos los mandatarios a nivel internacional, ¿no? Totalmente de acuerdo, Fernando, totalmente de acuerdo. La globalización que ha habido hasta ahora ha cambiado el concepto, ¿de acuerdo? En estos momentos la globalización era que yo podía vender y comprar en cualquier parte del mundo y que mi mercado era todo el mundo, evidentemente. En estos momentos el problema de la pandemia ha trastocado todos los sistemas económicos y sociales a nivel mundial y nos ha tocado a todos por igual. No hay ninguno que sea mejor o peor. Todos somos personas que podemos contagiarnos de este virus y el país, la economía del país y a nivel social puede estar trastocado completamente. Los organismos internacionales son determinantes en este momento, pero determinantes completamente. Tienen que llevarse a un acuerdo y tienen que haber sentar unas bases para que todo esto vaya o fluya de la misma forma, una forma coherente a nivel mundial, con independencia de las creencias o no creencias por parte de las grandes potencias mundiales. Lo que sí que es cierto es que es difícil.
es difícil. Y hay que empezar primero por dentro de casa, ¿no? Vamos a garantizarnos en Europa, que es importante, pero también hay que estar hablando con conversaciones con el resto del mundo, con los países del este, con Rusia, con China, con América. Tenemos que tener de alguna forma un punto en común, y eso lo tienen que hacer los organismos internacionales. Pero lo que sí que es cierto es que las primeras piedras o las piedras iniciales tenemos que ponerlas cada uno de nosotros, y no podemos estar esperando a que nadie nos resuelva y nos solucione los problemas de nuestra casa, eso está claro. Pero ha cambiado la forma de ver las cosas totalmente. También tenemos que cambiar nosotros también a la hora de mirar esas formas, ¿no? Cambiar también ese chip que teníamos en anteriores soluciones que poníamos a ciertos problemas. A partir de ahora a lo mejor también tendremos que cambiar, ¿no? Totalmente de acuerdo. La verdad es que el sistema económico es muy sencillo, es muy básico. Y entonces lo que necesitamos es saber también las necesidades que tenemos, tanto las personas como los gobiernos, como las grandes potencias, y que esas necesidades se cubran sin grandes actuaciones o sobreactuaciones a mayores. Necesitamos cubrir que la gente viva tranquila, que viva bien, ¿de acuerdo? Sin grandes lujos y sin grandes cuestiones, y que de alguna forma todos estén, pues, coherentemente y viviendo de una forma normal dentro de su sistema, tanto familiar como empresarial, como a nivel político. Lo dejo en lo siguiente. El otro día, hablando con unos amigos, me decía un amigo que de esto sabe un poco también, me decía, es que tenemos que cambiar el rollo en economía, que 2 y 2 no siempre son 4, sino que ahora sí o sí 2 y 2 van a tener que ser 4. ¿Esto es cierto? Siempre decimos que 2 y 2 son 4, depende. A veces son 5 y a veces son 3, ¿no? Sí, pero ahí es donde cabe, como decía este amigo, donde cabe la especulación siempre. Y eso hace mucho daño también. Sí que es cierto. Mira, yo tengo una expresión que suelo decir a mis alumnos, que digo que aquí está lo blanco, blanco, y lo negro es negro. Todo lo intermedio, ¿de acuerdo?, es porquería. Todas las tonalidades del medio son porquería. Aquí está o lo puro o lo no puro, claro, en todas las cuestiones. Sí que es cierto que necesitamos tener las ideas muy claras en todo, ¿de acuerdo? Que la economía siempre es 2 más 2 y tiene que ser en lo 4 es 4, nada más. Lo que sí que es cierto es que de alguna forma eso tienen que gestionarlo las personas que tienen el poder para gestionarlo, ¿vale? Porque evidentemente la economía de un país, de una nación o una potencia como la Unión Europea, se gestiona a través de una serie de reales decretos, de una serie de estipulaciones que está determinando el mercado, de acuerdo, de la Unión Europea o del país o de la comunidad autónoma en estos momentos. Y son los que dirigen de alguna forma cómo tiene que ir la economía y cómo se tiene que comportar, ¿de acuerdo? No son restricciones, es simplemente decir el camino que se tiene que tomar, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos la ayuda ni una coherencia y una objetividad total en este tema, y que 2 y 2 sean 4, como bien decía esta persona que te estaba comentando. No, sobre todo porque aquí no cabe lo de a río revuelto ganancia de pescadores, quiere decir, esto es un problema y una pandemia mundial, es una solución que tenemos que poner para que no vuelva a ocurrir, y sobre todo algo muy importante, para recuperar cuanto antes, recuperar lo que conocíamos antes o lo nuevo que vamos a conocer a partir de ahora. Pero en este caso, cuando ocurre lo de la gente que aprovecha oportunidades o aprovecha lo mal que le va a uno para que a ver de qué manera a mí me puede ir mejor, que quizá eso de a río revuelto, quizá aquí no se tendría que aplicar, porque esta es una solución, pero para el ser humano, que a lo mejor por mi parte es un poquito, no sé, que a lo mejor lo veo con demasiado optimismo por parte de pensar que el ser humano va a responder así, pero es lo único que nos va a salvar, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo. También piensa una cosa, todos somos humanos, cuando decimos es que también nos podemos equivocar, ¿de acuerdo? Sí. Lo que es importante es que todo lo que vayamos a hacer esté controlado. Es importante que nos sintamos todos, cuando el gobierno tiene que estar controlado, ¿de acuerdo? Y la economía tiene que estar controlada de alguna forma, en el sentido de que vayan los pasos como se tienen que dar, claro, que no haya sobreactuaciones de ningún tipo, porque una sobreactuación en un momento determinado puede trastocar absolutamente toda la planificación para que esto salga y vaya por un buen camino. Bueno, pues aquí tienes a Carmen, que lo de otros titulares que le dabas, porque recordaba las veces que has venido a la radio y tal, dice, ay madre mía, pues el titular de hoy no me va a gustar nada. Y claro, cuando le ha dicho que el titular que deja, en este caso la presentación de este observatorio económico, era lo del camino para la reactivación económica en Castilla y León, que va a ser largo y amargo, Carmen, no te ha gustado nada. Madre mía, Juan Carlos, buenos días. Carmen, ¿qué tal estás? Encantada de escucharte. Y bueno, es que no sé si preguntarte algo o ponerme a llorar directamente, porque no, claro... No te pongas a llorar, no te pongas a llorar, por Dios. Bueno, o sea,
sea que todavía podemos mantener la esperanza, porque claro, yo quería preguntarte también, porque bueno, estoy de acuerdo, me encanta, ya sabes cómo nos lo cuentas, pero yo quería preguntarte por ese sector que decir la palabra autónomo para mí es la palabra sufrimiento, porque no sé si les puedes lanzar algún mensaje, cómo se ve el panorama de todos ellos. Es un sector, pues la verdad que eso sí que tiene mucha angustia desde el principio, ¿de acuerdo? Porque son ellos mismos, no hay más, ¿de acuerdo? Y claro, es lo que sustenta prácticamente la economía de Castellón, la microempresa, que son los autónomos. La verdad es que consejos no se pueden dar en este tema. Lo que sí que es cierto es que hay que mantener de la mejor forma posible lo que tienen creado de tantos años y con el esfuerzo que lo han creado. Yo entiendo que esto irá resurgiendo poco a poco, pero también es cierto que hay mucha gente que tiene que aguantarlo y que está con su patrimonio particular. El autónomo tiene su patrimonio para poder afrontar todos estos momentos, ¿no? No es lo mismo que una empresa que pueda tener sus reservas o tal vez es el patrimonio de sus ahorros. El autónomo el que tiene que hacer frente a todos estos parones y a toda esta inestabilidad que puede existir en su empresa. Lo importante es que ellos han creado una empresa que habría que mantenerla si Dios quiere, que se podrá mantener, pero tienen que aguantar este tirón. Y bueno, es difícil decirlo, o muy fácil decirlo, mejor dicho, y muy difícil hacerlo, pero es la única forma o la única vía que hay para seguir manteniendo todo el esfuerzo y toda la ilusión que han creado a lo largo de tantos años, ¿no? Pues aguantar un poquito y a ver si esto en 6 meses o en 4 meses o en 5 meses, pues podemos tener una luz que nos guíe el camino y por lo menos que los rebrotes se vayan distanciando o que se puedan paralizar. Claro, necesitamos no la incertidumbre, sino esa esperanza, ¿no? Que sea la luz, porque eso va a hacer que nos animemos y reanimemos también la economía, que falta le hace, porque ahora mismo está, bueno, pues así como cuando entra uno en ese momento en el que parece que no estás en este mundo, ¿no? Que no tienes pulso. Claro, es verdad. Una cosa, Fernando, cuando yo estoy hablando de todo esto, no quiero desanimar. Cuando estamos hablando de todo esto, es decir una realidad que existe para saber por dónde nos movemos, ¿de acuerdo? Tampoco asustar, ¿no? Pero lo que sí que es cierto, hay que saber cómo está la situación y que tenemos que esforzarnos para que salga esto. Pero no solamente el empresario, el autónomo, es que hay muchos factores, muchos agentes por alrededor que tienen que esforzarse. Los gobiernos, los empresarios, los autónomos, todo al unísono. Pues Juan Carlos de Margarida, gracias por la presentación de este Observatorio Económico, economista, decano, presidente del Consejo de Economistas de Valladolid. Las claves también las daremos en nuestros informativos a partir de la 1:30 para nuestros amigos de Valladolid y también, como no, a las 2:15 en nuestro informativo Desnoticia Castilla y León. Juan Carlos, un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo. Venga, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos.